carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, con la ayuda del Señor. Cristo vive. Posiblemente vamos a orar, hermanos, pidiendo a Dios su bendición. Dice la palabra de Dios, si usted tiene a su alcance la lectura, dice la Escritura, hermanos, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se abandonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Oremos a Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ante ti nos acercamos en oración una vez más. Es para suplicarte ahora, Señor, tu intervención y ayuda, porque hemos de meditar en la palabra. Guíanos a toda verdad y justicia. Guárdanos también en tu doctrina, Señor, en la doctrina de Cristo, en la doctrina de los apóstoles, como está escrito. Toma mi vida en tus manos para exponer estas verdades y la vida de la Iglesia para recibir tu palabra. Sabiendo que estás en medio de nosotros, te damos gracias por Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Gloria a Dios. Puede ocupar su lugar, hermano, hermana, por la ayuda bendita del Señor. Cristo vive para siempre. De nueva cuenta, los predicadores sensacionalistas llamaron la atención de la Iglesia de Cristo con mensajes como el sol se oscurecerá en 3 días, ¿verdad? El 8 de abril, o algunos dijeron estallará la tercera guerra mundial, otros más dijeron alerta, grandes cataclismos seguirán al eclipse, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sucede, hermanos, cada vez que va a haber un acontecimiento sobrenatural. Los falsos maestros se dan a la tarea de confundir incluso a la iglesia del Señor. Pero ¿por qué sucede esto, hermanos? Porque estamos en tiempos donde hay una falta de interés en la sana doctrina, y entonces hay maestros de error que vienen a confundir y a conocer la palabra de Dios, hermanos, y a confundir a la iglesia del Señor. Son tiempos difíciles que el apóstol San Pablo ya nos está advirtiendo. Hemos de considerar, hermanos, el tiempo de falta de interés en la sana doctrina. Esta carta es la segunda epístola de San Pablo a Timoteo, cuando él está consciente que está a punto de ser ofrecido, es decir, que iba a morir. No está triste San Pablo, hermanos, al contrario, está lleno de esperanza, porque él sabe que quien ha creído, bendito sea Dios. Que lo dice: yo sé que tiene creído y es poderoso para guardar mi depósito para venir. Gloria a Dios. Hay una seguridad en el apóstol, pero también advierte a su hijo en la fe, Timoteo, de varias circunstancias, entre otras, hermanos, de estos tiempos peligrosos que estamos ya viviendo el día de hoy, donde lamentablemente muchas personas dentro de la iglesia se están cansando de la sana doctrina, se están queriendo escuchar cosas novedosas, y hay maestros que están aprovechando, haciendo, ¿verdad?, mercadería de la fe, aprovechan los acontecimientos mundiales para meter miedo a la gente, para poner cosas nuevas en sus oídos, y muchas veces la iglesia de Dios también es confundida. Pero no se confundiría, hermanos, si estuviera en la sana doctrina, si leyera la Biblia, si estuviera atento a la voz de Dios, porque está atento a la voz de Dios, como dice el apóstol San Pedro, como una antorcha que brilla en un lugar oscuro.
Alguien que está así no es corrompido. Alguien que está atento a la palabra no es llevado por las predicaciones y por los mensajes apocalípticos de muchas gentes que el día de hoy hacen su agosto en pleno marzo, en pleno abril. Hemos de considerar, hermanos, de que esto se debe a que muchas personas, ¿verdad?, o estamos viviendo el tiempo de falta de interés en la sana doctrina. La palabra lo dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En primer lugar dice, vendrá un tiempo. Es un tiempo, hermanos, que Dios ya lo tenía pensado. El Señor, hermanos, antes de su gloriosa venida, también hay un tiempo de avivamiento, como hay un tiempo de apostasía. La apostasía es negar la fe que una vez se creyó, y el avivamiento es la búsqueda intensa de Dios. Gloria al Señor. Bien, entonces dice, vendrá este tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina, es decir, ya la gente no quiere la sana doctrina, ya no se sujeta, ya no es como antes. ¿Cómo ha cambiado la doctrina? No, la doctrina no ha cambiado, los que cambiamos somos nosotros. He escuchado mucho esa frase, es que la doctrina ha cambiado mucho, que yo sepa no ha cambiado. Los que cambiamos somos las personas, hermanos. Cambiamos nuestra forma de pensar. Algunos se quieren, ¿verdad?, mover, pero independientemente. No soportan tener a alguien que los dirija, o alguien que les predique, o alguien que les llame la atención o los amoneste. A la vez hay una suerte de comezón de escuchar cosas diferentes. Y a esto, hermanos, está el enemigo prestísimo con sus maestros de error, ¿verdad?, que conforme a estos deseos se predican, anuncian, aprovechan, insisto, los acontecimientos como el pasado 8 de abril, ¿verdad? ¿Cuántos dijeron por medio de las redes sociales, en sus predicaciones, de supuestas profecías, ¿verdad?, de que se iba a desatar la tercera guerra mundial, que había que guardar alma, guarda alimento? Bueno, lo mismo de siempre, hermano. Siempre se escuchan esos mismos mensajes. ¿Y saben qué es lo triste? Que siempre la gente cae otra vez. Incluso la iglesia dice, de veras, hermano, hay que guardar agua, hay que guardar esto. Hermano, lo que hay que guardar es su corazón. Sobre toda la cosa guardada, guarda tu corazón. ¿De qué le sirve guardar agua y alimentos no perecederos si su alma se va a perder? Lo que debe de guardar son sus ojos, son sus labios, son sus oídos. Gloria a Dios. Eso es lo que hay que guardar. La sana doctrina, es decir, la doctrina no adulterada, nos dice lo que dice la palabra de Dios. Y nos advierte, y sabemos que si bien un eclipse, hermanos, pues nos anuncia la venida del Señor, puede ser cierto, es verdad, pero no quiere decir que sea el 8 de abril o que el 8 de abril se vaya a desatar la tercera guerra mundial o que vaya a suceder algo espantoso. Para nosotros no es malo que venga Cristo, o para algunos sí. No, para nosotros si viene Cristo, amén, que venga. Amén, hermano, el Señor Jesús es Apocalipsis. Pero para otros, esto del Apocalipsis es meter miedo a la gente. Que la gente, ¿verdad?, tenga así, se va a desatar una enfermedad, se va a desatar la guerra, hermano, eso es miedo. Y la palabra de Dios no infunde miedo.
aunque nos habla la verdad, nunca aterroriza nuestro corazón. Al contrario, la palabra de Dios llena de fe y de esperanza nuestro corazón. Bendito sea Dios. Consideremos, hermanos, el tiempo de esta falta de interés. Vamos a leer San Juan 6, 58 al 63, con la ayuda de Cristo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 6, 58 al 63, con la ayuda del Señor, que nos dice de la siguiente manera. Si usted no tiene su alcance, unidos damos lectura a la palabra del Señor. Dice, hermanos, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de ese pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum, y muchos de sus discípulos, oyéndola, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles: esto os escandaliza, pues que siguiereis al Hijo del Hombre, que sube de donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Gloria al Señor. Cristo viva, gloria a Dios. Lamentablemente, este tiempo es un tiempo donde hay varios en la iglesia, porque no me estoy refiriendo al mundo, sino a la iglesia, a los congregantes. Hay muchos en la congregación que quieren escuchar cosas diferentes, cosas nuevas, como si lo nuevo fuera bueno, lo nuevo fuera necesario. No siempre lo nuevo es necesario, hermanos. Debemos de considerar más en cuanto a la palabra de Dios. Dios nos dio la palabra, hermanos, la revelación completa de Cristo. Gloria a Dios. Es el Nuevo Testamento. Ya está completa la revelación. No le falta nada. Sí, no hay más que hablar. Ya está todo dicho. Son palabras que dan vida. Bendito sea Dios. Las palabras que yo os he hablado, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Eso debe de llenar a la iglesia, hermanos. Todos debemos ser llenos con la palabra de Cristo. Palabra de Cristo. Cristo dijo esto, Cristo dijo esto otro, Cristo dijo más. Eso debe de satisfacernos. Pero ahora resulta, hermanos, más en internet se dice: el evangelista fulano dice, el evangelista, hermano, que sale enfermos dice esto, y la gente le cree. Y eso no lo dice Cristo. Son sueños, revelaciones personales que tienen ellos, supuestas revelaciones o revelaciones. Nuestro Padre Dios, aunque citen la Biblia, son versículos mal interpretados. No hacen un estudio serio del versículo, simplemente lo hablan así. Y el sol se oscurecerá y la luna se tornará en sangre. El 8 de abril, por favor. ¿Cuántos eclipses hay alrededor del mundo en una semana? Varios. La gran mayoría el ser humano no los ve porque pasan por los océanos o por los desiertos. ¿Se dan cuenta? Estos son, el que pasó recientemente es porque teníamos 33 años de no de uno. Pero eso es lo único que lo hace especial sobre los demás, porque diariamente hay eclipses en toda la redondez de la vida. Pero entonces estas personas aprovechan, ¿verdad?, con los inconformes. Y esto no es nada raro, porque incluso nuestro Señor Jesucristo habla aquí, hermanos, de discípulos. No se refiere a los 12, claro. Se refiere, aparte de los 12, ya tenía
llamaba ¿qué? Discípulos. Un discípulo es un alumno, alguien que aprende de un maestro. Estos discípulos escucharon que Jesús hablaba de sí mismo y que les decía, hermanos, a los judíos que ellos habían comido el maná del cielo, el pan que descendió. Pero dicen que él, que Jesús, él mismo era el pan de Dios, gloria al Señor, y que su sangre también iban a beberla para que tengan vida eterna. Entonces, estas personas, discípulos de Jesús, se espantaron y dijeron, ¿qué está diciendo el Señor? Es mayor que Moisés, es más grande que nuestros padres. Y Jesús hablaba, dice, en la sinagoga enseñaba. Esa enseñanza la había dicho aquí, dice, en Capernaum. Pero después de dar ese mensaje, sus discípulos empiezan a murmurar. Sí, hermano, vamos bien. Empiezan a murmurar. Después háganle cuenta, hermano. El sermón en Capernaum fue hace 15 días, un sábado, en una sinagoga. Pero pasan los días y el Señor empieza a escuchar a sus seguidores, a sus discípulos que están murmurando. Ese mensaje de hace 15 días lo pudo. ¿Quién puede resistir? ¿Quién puede entender esas palabras? Yo siento que no. Esto nos escandaliza. Esto para ustedes es difícil de asimilar. Hermanos, el Señor les dice que si vienes al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero, es decir, al cielo, no lo van a creer, ¿verdad? Su mente tan pequeña no lo va a entender. Pero algo les dice el Señor Jesús: el Espíritu es el que da vida y la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La doctrina de Cristo, hermanos, es vida. La doctrina de Cristo nos mantiene a pesar de los años. Siempre ha habido predicadores novedosos con mensajes sensacionalistas. Siempre los ha habido, no es la primera vez. Pero la iglesia debe de estar firme. La iglesia no debe de conturbarse o tener temor o se escandaliza. No se escandaliza. Cristo viene, sí, y no es motivo de tener miedo, es motivo de alegría y de gozo, de esperanza. El hecho de que Cristo venga es para que oremos, es para que nos preparemos. No con alimentos o agua y todo, no, hermano. De esa forma no. Hemos escuchado eso desde hace años. Yo recuerdo en el 2000 se dijo lo mismo, en el 2002, en el 2012, en el 2020, bueno, en fin. Se ha dicho en el mes de marzo, se ha dicho en diciembre, se ha dicho en septiembre. Siempre le van acomodando, le van cambiando las fechas. Pero mire, eso es lo que no me sorprende. Lo que me sorprende es que la misma iglesia se espanta, la misma iglesia se escandaliza, cuando la iglesia no debe de escandalizarse de esto, porque tiene que la sana doctrina, porque ha conocido la sana doctrina. Y aunque aquel predicador diga esto, diga aquello, y utilice versículos bíblicos, el que tiene la sana doctrina sabe cómo se interpreta de manera correcta, de manera adecuada, sabe cuál es su interpretación, no lo sorprende. Ay, es que ese versículo no lo había leído, santo Dios, y ahí dice, las torres de Pela, santo Padre. Por favor, tengamos cuidado. Estos predicadores, hermanos, son muy astutos, utilizan cualquier versículo y cualquier alusión a lo que está sucediendo para meter una ola de miedo a la gente. Fíjense la diferencia, hermanos. Dice el Señor:
El Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. La carne se escandaliza, la carne le da miedo. Pero cuando hablamos del Espíritu, hermanos, el Espíritu da vida, da aliento, da poder, da fortaleza. La palabra de Dios no da miedo, hermano. El Santo Dios, que nadie salga. Eso no es palabra de Dios. La palabra de Dios es expuesta, da confianza. La palabra de Dios da seguridad. Amén. Qué diferente, ¿verdad? Entonces es esta situación. Pero entonces vivimos un tiempo así, lamentablemente. ¿Y cuál es nuestra labor? Doctrinar, hay que doctrinar, hay que recordar la doctrina. Hermanos, si es verdad, hay terremotos, dice la Escritura, San Mateo 24, señales en el cielo, guerras, rumores de guerras, pero dice, esto es principio de dolores. Apenas viene lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Bueno, que Cristo viene, hermano. Pero esa es nuestra forma de recibir la palabra. Ahora, vienen los maestros de error, lamentablemente. Vamos a leer 2 Corintios 11. 2 Corintios 11, 13 al 15, con la ayuda de Dios, de la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15, con la ayuda del Señor. Si usted tiene los alcances, le invito a que den lectura unidos, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es muchos y también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, dice, ¿verdad?, la Escritura, que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. El concupiscencia es un deseo fuera de control, un deseo desmedido. Dice la Escritura, hermanos, que estos son, ¿verdad?, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, ministros que no son de Cristo. ¿Podrán traer la Biblia? Claro que sí, pero eso no indica que sea la verdad lo que estén diciendo. Mire, hermano, una mentira, no necesariamente todo lo que se dice tiene que ser mentira, aunque sea un 2% de mentira, pero lo envenena todo lo demás. Toda la verdad que dijo con un 2% de mentira ya se envenenó todo lo que comentó. Está torcido, sí. La palabra de Dios no se tuerce, la palabra de Dios no se acomoda, la palabra de Dios se anuncia tal cual. Sí se lee, sí se investiga, pero hermanos, se dice, una regla para la interpretación de la Biblia es que la Biblia se interpreta a sí misma. No necesitamos un gran predicador que venga a decirnos, aquí descubrí algo que nadie ha visto, jamás lo he escuchado. Pero si no lo hemos escuchado, entonces no es sana doctrina. Así de sencillo. Porque si fuera sana doctrina, en todos estos años que hemos estado en el Evangelio, ya lo habríamos escuchado, ¿no cree usted? Cuando alguien dice, tengo una revelación nueva, diferente, fresca, pensemos en qué será. La iglesia debe de analizar, ¿será del Señor eso, hermano? Pero es que el hermano habla bonito en la radio. Pues sí, hermanos. O sea, apenas murió un estadounidense llamado Harold Camping. Es un ministro evangélico que en Estados Unidos tenía una radio llamada Family Radio.
Él hablaba de Cristo, supuestamente, pero cayó en este error precisamente a partir del 2012. Empezó a decir la venida de Cristo, que iba a venir en marzo, luego la cambió a septiembre, luego que en diciembre, y acabó en 2012 y no vino el Señor. Después se tuvo que retractar de lo que dijo, pero el problema ya estaba hecho. Muchos cristianos evangélicos de los Estados Unidos estaban confundidos. Harold Camping murió de cáncer. Y eso es para empezar, porque Dios no va a llamar a cuentas. Todo predicador hemos de ser llamados a cuentas. ¿Qué decimos detrás de un trono, detrás de un púlpito? ¿Estamos guiando de manera correcta al pueblo? ¿Lo estamos llevando a Cristo? ¿Lo estamos llevando a otras faunas, historias nuevas, historias sensacionales? ¿A dónde estamos llevando a la iglesia? Muchos predicadores hablan sin temor, pero porque no han visto al príncipe de los pastores. Pero cuando venga el príncipe de los pastores, se arrepentirá de lo pues que no se cumplieron. Mensajes que se quedaron simplemente en el olvido. Y que la iglesia de Dios lamentablemente creyó, sí, porque es triste que, aunque esto sea constante, muchos sigan creyendo, muchos sigan escandalizándose, llenándose de miedo. San Pablo aclara, hermanos, no nos maravillemos porque si aún Satanás se transfigura en ángel de luz, ¿usted cree que uno de sus ministros no pueda parecerse a un ministro de justicia? Sí, también usan la Biblia, y también hacen derretores, hacen llorar a la gente, los conmueven, meten miedo, por supuesto. Hermano, debemos de diferenciar nosotros y de optar por la sana doctrina. Gloria a Dios. Conocer la palabra del Señor, acordarnos de aquella palabra que el Señor Jesús dijo: erráis, desconociendo el poder de Dios y la palabra. Cuando desconocemos el poder de Dios y la palabra, nos vamos a equivocar con las fechas, hermano. Ya está escrito en la Sagrada Escritura: el día y la hora nadie lo sabe, y a nadie se lo va a revelar. Y porque sea un buen evangelista, de esos que les dan a millones y que tienen aviones y que tienen autos, hoteles de lujo, no, tampoco se lo va a decir. No se lo va a decir a ninguno. Simplemente el Señor volverá como ladrón en la noche, sin aviso, sin anunciarlo. Un ladrón lo anuncia, dice: mañana por ahí a las 3 de la mañana le caigo. No dice eso, siempre vayas. Ese es un buen ladrón, dice: así como el ladrón en la noche. Avisa. Por eso no nos dijo la hora, ni el mes, ni el año. Pero lo que sí sabemos es que Cristo viene. Cuando se ve que Cristo viene, ya pasó el David, no pasó nada, pasó un eclipse como el de 1991. Igualito, no pasó nada, gracias a Dios. Y así seguirá hasta que Cristo vuelva. Gloria a Dios. Primera Timoteo 1, 3 al 7. Primera Timoteo 1, 3 al 7. Dice que están enseñando fábulas, ¿verdad? Primera Timoteo 1, 3 al 7, con la ayuda bendita del Señor. Si usted lo tiene a su alcance, demos lectura unidos a la palabra. Si lo tenemos a la mano. Amén. Dice: como te rogué que te quedases en el mesón,
cuando partí para Macedonia, para que requirieses a algunos que no enseñen diversa doctrina, y presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones en la edificación de Dios, que es por la fe. Así me encargo ahora, pues el fin del mandamiento es la caridad, nacida de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de lo cual distraernos algunos se apartan a vanas pláticas, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni de lo que hablan ni lo que afirman. Santo, imagínense. En primer lugar, hermanos, dice que precisamente San Pablo dejaba a Timoteo para que requiriese, que requerir, llamar la atención, ¿verdad?, a todo aquel que no esté con la sana doctrina, que se ubique. Si no solamente se trata de hablar, se trata de hablarle a la gente, y de eso va a depender su salvación o su perdición. Lo que habla el predicador es muy importante. No es cualquier mensaje, hermanos. No, es un mensaje elevado, es un mensaje muy importante. Es la voluntad de Dios para la humanidad. Gloria a Dios. Por eso le dice San Pablo, para que requirieses a algunos que no enseñen diversa doctrina. Es decir, cuando dice algunos, ya había unos cuantos ahí que estaban enseñando otras doctrinas diferentes. ¿Sí me explico? Entonces, esto no es nuevo y estamos en este tiempo también, y con la ayuda de Dios, hermano, ¿verdad?, tenemos que anunciar y decir, eso no es sana doctrina, hermanos. Sí, con todo respeto para los demás, no soy, ¿cómo se dice?, cerrado ni nada de eso. Estoy abierto a la palabra, pero a la palabra de Dios, ¿verdad?, a la revelación escrita, bendito sea Dios, y confirmada por el Espíritu Santo. Pero si venimos a anunciar las cosas, ¿verdad?, que apantallan a la gente, que son sensacionalistas y bueno, solo con el fin de ganar fama, de ganar adeptos, de ganar prestigio de la gente. No, por ahí no es el camino, ¿verdad? Por eso dice, los tienes que llamar la atención. Luego dice, no presten atención a fábulas y genealogías. Una fábula se entiende por fábula la narración de pura ficción alegórica, en que por medio de una personificación de seres irracionales, inanimados o abstractos, se da una enseñanza o un punto moral, ¿verdad? Esa es una fábula, la fábula de la tortuga y la liebre. ¿Cuál es la enseñanza? Que seamos perseverantes. Pero no podemos comparar una fábula con lo que es palabra de Dios. Está a otro nivel. La palabra de Dios es viva y eficaz. Una fábula puede dar un consejo hasta ahí, ¿verdad? Pero la palabra de Dios trasciende a la vida eterna. Bendito sea el Señor. Es diferente. Ahora, genealogía se entiende también el estudio del origen o el precedente de algo. Es bueno estudiar, es bueno ir a la raíz de algunas cosas, pero en determinado momento, ¿verdad?, hay personas en que entre tanto estudian y buscan y nada, se perdieron. Ya no saben ni qué andaban buscando. Se perdieron porque de verdad las verdades de la palabra de Dios, el apóstol San Pablo dijo que son inescrutables, insondables, no se pueden comprender todas, porque la sabiduría de Dios es muy grande. ¿Quién entendió la mente de Cristo?
quieren tener una mente del Señor, nadie sino el Espíritu que está en Cristo solamente. Por ello, hermanos, hay cuestiones, dice que analogías, es como rebuscarle mucho a la palabra. Se han escuchado todo tipo de predicadores. Hay algunos que dicen, a ver, subraye la primera letra, tache las siguientes cuatro y la quinta la subraya y va a formar una palabra. Ay, eso se hace hasta con un libro de texto o hasta con el periódico y van a salir palabras porque según las probabilidades que hay, es probable que hagamos una frase, algún nombre o una fecha. Pero no quiere decir, hermanos, que tengamos que aplicar ese término a la Biblia. Pero hay predicadores que lo han hecho. Y dijeron, mira, aquí está el nombre de Hitler, aquí está el nombre de Saddam Hussein. Santo Dios. Dicen, la gente ve lo que quiere ver. Sí. ¿Será realidad de eso lo que está escrito en la palabra? ¿Será realidad, hermanos? Miren, aparte que no está escrito en nuestro idioma, fue traducido a nuestro idioma, ¿verdad? No podemos afirmar que esas palabras que están diciendo son correctas, que ese tipo de enseñanza es la adecuada. Hay otros que aplican los números. A ver, entonces, Apocalipsis, a cada letra le pone un número y da este resultado, y lo aplican a todo. Y sacan números y restas y bueno, ¿o para qué? ¿Será correcto eso? No es correcto. No es sana doctrina. A algunos lo enseñaron así. Algunos de nuestros pastores nos enseñó eso. No. Yo lo escuché y no fue aquí el tiempo, fue fuera, ¿verdad? Otra persona que quiso hacer cosas raras. Hermano amado, debo tener mucho cuidado, dice aquí, no presten atención. ¿Por qué es la recomendación? No presten atención, no los lean, no los escuchen. ¿Por qué? Porque si los terminamos escuchando, va a generar o va a sembrar, hermanos, dice aquí, antes engendran cuestiones que ya no son de la edificación de la fe, no edifican la iglesia, al contrario, ¿qué engendra? ¿Qué causa este tipo de predicaciones, de mensajes apocalípticos? Siembra la duda, será cierto. Siembra, hermanos, el miedo, el temor en la persona. ¿Será correcto eso? Por supuesto que no. Entonces, siembra, hermanos, muchas cosas que son negativas. Vuelvo a lo mismo. Cuando escuchamos la palabra de Dios, Dios nunca sembrará en nosotros un espíritu de temor o un espíritu, hermanos, así, de estar como que asombrados o escandalizados, ¿no? Dijo San Pablo a Timoteo, porque Dios no nos da un espíritu de temor, sino de fortaleza, de dominio propio de Estado. Esa es palabra de Dios, entonces. Nos da fortaleza, nos enseña, corrige, redarguye, gloria a Dios. Pero a la vez también, ¿verdad? Alivia, sana, venda la herida. Esa es palabra de Dios, gloria a Cristo. Y a veces, hermano, podía hasta parecer sencilla, pero es que así es la palabra, no es rebuscada. No hay que buscarle términos nuevos, novedosos, que la gente diga, ay, esto sí se estudió. No, simplemente es la palabra de Dios, es la verdad eterna, bendito sea Dios. Consideremos, hermanos, que nos dice, de lo cual, distrayéndose algunos, se apartaron a malas pláticas, yendo de la ley, y lo que
nos está revelando el propósito de esa persona. Siempre quiso ser un doctor de la ley. ¿Qué es un doctor de la ley? Alguien que tiene mucho conocimiento. El doctorado que también es un don del Espíritu Santo. Dios reparte en la iglesia de sus dones. Está el don de doctorado de la palabra. ¿Quién se lo da? Dios. Porque dice lo da a quien Él quiere. Y ese es el don de que se trata, de tener un conocimiento de la palabra de Dios precisamente. Sí, no de conocer de física, matemáticas, cuántica, no, sino de palabra. Tiene un doctorado de la palabra. Pero como esto nunca lo tuvieron, siempre quisieron ser doctores de la ley, pero Dios no se los dio, por algo no se los dio. Porque su corazón se iba a enaltecer. Dios sabe que le da sus dones, porque los dones son para edificación, son para bendición. No es para que una persona se pierda, no. Si se va a perder, no. Dice Dios, no le damos nada para que no se pierda. Entonces, estas personas dicen, deseando, queriendo ser doctores, pero como no lo fueron, empiezan a enseñar cosas de las que ni entienden, ¿verdad? No entienden de lo que hablan ni de lo que están afirmando. Pero cómo surge efecto en la gente. La gente sí dice amén, la gente llena sus lugares, la gente le da like al video, la gente lo escucha cada 8 días. ¿Qué pasó? Presten atención, iglesia de Dios. Sí, si ustedes de los que escuchan en internet hay series de mensajes, aprenda a discernir la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que tenga una Biblia y tenga un púlpito es un ministro del Evangelio. También hay ministros del adversario, falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Vivimos tiempos difíciles, hermano, en cuanto a que hay algunos que ya se cansaron de escuchar la palabra. Hermano, valoremos la palabra mientras podamos, ¿verdad? Mientras tengamos la libertad de culto, mientras tengamos la oportunidad de leer la Biblia, memorícela, léala. No tenemos una garantía, ¿verdad? Pero puede ser que nos suceda lo que en otros lugares ya está pasando. Sí. Ya no tienen Biblias, se las quitan, ya no saben, si no aprendieron los versículos, ya no pueden recitarlos. Solo aquellos que se aprendieron, que se grabaron en su corazón, ya no hay más Biblia. Pero nosotros tenemos la oportunidad. No nos cansemos de lo bueno, al contrario, apreciemos la sana doctrina. Gloria a Dios. El grupo doctrinal es precisamente para eso, escuchar doctrina, palabra de Dios. Si queremos escuchar cosas sensacionales, solo que hoy estamos diciendo, ahí hay sensacionalismo, misticismo y cosas muy raras. Pero el templo no. El templo es sana doctrina. Gloria a Dios. Con la ayuda del Señor. Y debemos nosotros estar atentos a Él con la ayuda del Señor y seguirla predicando y seguirla buscando, hermanos, con la ayuda de Dios. Cerremos la puerta a toda falsa enseñanza, ¿verdad? Y que no entre a nuestros oídos y mucho menos a nuestro corazón. Por la ayuda de Dios, porque hemos considerado, hermanos, el tiempo de falta de interés en la sana doctrina, pero que no nos afecta a nosotros. Al contrario, busquemos, hermanos, hacer la voluntad del Señor. Vamos a orar, Señor, que estamos en pie. Vamos a dar gracias a Dios y que el Señor siga guardando toda su iglesia, ¿verdad? En su palabra. Oramos a Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret,
me acerco delante de tu presencia para darte gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Tú eres el pan de vida que descendió del cielo y que cada vez que venimos aquí adentro, siempre hay una porción de la palabra, hay una porción de ese pan, el pan nuestro de cada día. Danos hoy, Señor, danos hoy palabra de vida, palabra de poder, de autoridad, Señor, palabra que me aleluya, palabra que limpia, que fortalece, que inspira, palabra que levanta, amén, Señor, que corrige el corazón, pero que nos sana y también, Señor, nos bendice tu palabra. Háblanos siempre de esa palabra, háblanos siempre de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Cierto es, se están viviendo tiempos difíciles donde muchos han dejado de escuchar la palabra por cosas nuevas, cosas diferentes, Señor, donde el adversario de nuestras almas está listo también para hablarles y decirles, pero en el nombre de Cristo ayúdanos a la iglesia del Señor, a los creyentes, Padre, a los que creen en tu nombre, guárdalos, escóndelos en el fuego de tu mano, que nada los haga desviarse de tu palabra, que nada los aparte del Evangelio, en el nombre de Jesús. Ten misericordia de la iglesia, ten misericordia de los jóvenes, de los adultos, de los niños, ten compasión, Señor, de tu pueblo, de tus siervos y siervas también, que todos guarden tu palabra, sean pretendedores de la sana doctrina, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Padre amado. Gracias te damos en esta noche, porque cada vez que venimos a tu casa y recibimos el consejo atinado de tu palabra, Señor, ha sido tu Espíritu Santo el que lo hace, ha sido tu presencia, Padre mío, independientemente quién sea el vaso que uses, tú eres el transmisor, Padre, de tu bendita palabra, Padre eterno, y que toque los corazones del oyente, del creyente, para bendición y edificación de su alma. Así sea, así sigue lo hacemos, Señor, y que tu pueblo siga, Padre, el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias por este mensaje que nos has permitido en esta noche. Gracias por escuchar nuestras plegarias y oraciones, Señor. Las bendiciones que se han expuesto, todas las encuentran una vez más, por amor de tu santo nombre, y glorifícate en las necesidades de toda la iglesia del Señor. Bendice a tu pueblo. Despídenos en paz en este momento, Señor, cuando tengamos que salir de este santo lugar. Guarda la iglesia del Señor, ven a su suelo aún por la noche, que aunque estemos distantes unos de otros, que la gracia salvadora de Cristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo guarde nuestras vidas desde ahora y por siempre. Amén.